Sí, no te atrasás, es así. Bueno, Diego, entonces igual al mediodía le llevas la compu a... dijo. Dale que tengo que presentar. Bueno. Menos mal que las chicas ya conocen cómo es la movida acá en el instituto, ¿no es cierto, Betiana? Sí, profe, sí, sabemos muy bien. Flor, ¿querés que presente yo a...? Sí, dale. Bueno, dentro de lo que es la informalidad, pero bueno, desde ya muchas gracias, Dolores, porque la verdad que por tu buena disposición. No es la primera vez que te convocamos, ya estuviste en otras oportunidades y siempre muy bien dispuesta para poder conversar con los estudiantes, con docentes. Dolores Kovacevic es docente. Ella es activista feminista y parte de la Asamblea Permanente por ESI Rosario. Es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Artes, Dolores. Sí, por la Facu de Humanidades. De ahí bien. La conozco a la Flor. Aguante. Bueno, yo también soy Humanidades. recibida de ahí, pero unos cuantos años antes. Bueno, no importa, al caso fuimos todas a la misma Facu. Bueno, y actualmente es maestranda en estudios de género y diplomada en ESI y diversidad sexual. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Estuviste participando con el profesorado de administración y hoy convocamos, gracias a Florencia, que tuvo esta maravillosa idea de trabajar con todo primaria, con todo el profesorado de educación primaria. Así que desde ya, muchas gracias. Voy a silenciar el micrófono porque si no se van a escuchar un montón de cosas. No, gracias a ustedes. Yo no me presenté, soy Viviana Brusa, directora del Instituto 22. Gracias, Vivi, por la presentación. La verdad que siempre que a una le llega una invitación, una convocatoria, o al menos lo que me pasa a mí, trato de decir siempre que sí. Es muy rara la vez que digo que no, porque bueno, a lo mejor se superpone con algo o una tiene que reprogramar, pero en la medida de las posibilidades trato de decir siempre que sí, porque son espacios que siento que también me enriquecen mucho a mí, porque siempre salen preguntas, intercambios. Bueno, esperemos hoy también que salgan experiencias, tal vez, ya que hay docentes y estudiantes, que hay como una convocatoria diversa, así que bueno, también muy contenta de haber estado con Lilian la semana pasada, que es también un poco a raíz de eso que Flor me llamó, y bueno, y hoy compartir con ustedes, vamos a ver ahí qué podemos ir charlando. Bueno, la idea es generar un espacio de intercambio, primero, y bueno, agradecerte, como dijo Vivi, por tu presencia, porque, bueno, tu especialización nos enriquece como instituto primero, y bueno, como decíamos, para poder pensar las prácticas pedagógicas a partir de la perspectiva de la ESI. Y bueno, un gusto encontrarnos en este espacio después de haber transitado los espacios de la facultad y bueno, ya ejerciendo como profesionales, así que la verdad que es un gusto. Y bueno, para empezar como disparador, porque bueno, hicimos algunas preguntas, prepararon las estudiantes algunas preguntas, pero cómo empezar este encuentro, leyendo un poco las inquietudes. Me parece que tendríamos que empezar por decir qué es la ESI,
¿sí? ¿Por qué la ESI y por qué los docentes debemos poder pensarnos dentro de esa perspectiva, ¿no? Y los futuros docentes. Así que te damos la palabra a vos, Dolo. Bueno, Flor. Por ahí también aclarar que desde ya que si bien dejaron preguntas ahí en el Padlet o pueden salir acá comentarios en el chat, como decía en el inicio, si quieren como abrir el micrófono y vamos charlando, me parece que también eso está buenísimo, porque por ahí cuando una va hablando, dice algunas cosas que a lo mejor tienen que ver más con la normativa o con la estructura o con el propio recorrido y se pierden cosas que a lo mejor están ahí, por decirse en el momento y por miedo a interrumpir, capaz que una no habilita el micrófono, así que desde ya siéntanse en confianza. Me gusta porque empezó así como de manera informal, ¿no? Entonces está ya como una cosa más, todo relajado, no es esa cosa tan estructurada del intercambio. Bueno, comentar, bueno, no sé, en realidad voy a empezar más bien preguntándoles a ustedes si sabemos de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral. ¿Tenemos como ese piso común? ¿Sabemos qué es la ESI? No sé si alguien, o si de última quieren mover las cabezas, si habilitan las cámaras. Se pueden habilitar los micrófonos y pueden aportar, porque la idea es esto, de ver las concepciones que uno trae, o sea, esta dimensión personal que no deja de ser una construcción social también que estamos atravesados, ¿no? Por estas prácticas sociales, según Bourdieu. Así que estaría bueno que alguien se anime. Bueno, entiendo que sí, no hay ninguna definición así o intervención, capaz que no estamos del todo convencidas de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, o al menos tal vez no lo tengamos tan claro. Sabemos que existe, que la ESI significa educación sexual integral, pero a lo mejor no sabemos bien qué estamos diciendo o a qué estamos haciendo referencia. Hay algo que yo siempre trato de decir y de remarcar como en este orden, porque me parece que puede llegar a clarificar o aportar al entendimiento de lo que es la educación sexual integral, y siempre remarco como, bueno, en principio cuando hablamos de ESI, cuando hablamos de educación sexual integral, estamos hablando de que es una normativa del año 2006, es la ley 26.150, que este año cumplió 14 años justamente, y que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Entonces, antes que nada, es una ley. Y eso me parece fundamental remarcarlo, porque al ser una ley hay algo que viene, ¿no?, a construir y a garantizar y a establecer también, que es el derecho de todo el estudiantado, en todos los niveles y en todas las modalidades, de recibir educación sexual integral. Y en todos los establecimientos educativos, indistintamente de si son de gestión pública, digamos, o privada. Así que la educación sexual integral es un derecho de todos los estudiantes, del nivel inicial a inclusive la formación docente. Y les cuento que ya hay algunas universidades que están viendo de qué manera adherir a la norma para también transversalizarla, ¿no?, y aplicarla en lo que es la formación docente en la universidad y en las carreras. Así que eso, bueno, es un dato que está bueno tener presente, porque, bueno, también como es una norma que vino, ¿no?, en 2006, que ya tiene 14 años de sancionada, bueno, como que todos estos debates, desafíos, tensiones, caminos recorridos, hace que se sigan garantizando derechos, se sigan ampliando derechos, se sigan buscando nuevos territorios, ¿no?, si se quiere decir de alguna manera, por conquistar, ¿no?, por estar ahí en articulación. Así que, bueno, primero, básicamente hablamos de eso, de una ley y de un derecho. Pero también hay algo que siempre digo, porque por ahí existe como confusión al respecto, y que refiere a que, bueno, que la educación sexual integral es contenido curricular. Y esto también es innegable, ¿no?, porque a veces
nos podemos llegar a encontrar con algún discurso, digo, veía también ahí las preguntas que dejaban en el Padlet y algo de esto apareció, que bueno, no las voy a retomar a todas ahora, de última no sé si a lo mejor Flor separó algunas para hacerlas, o si ustedes quieren ir haciéndolas, está bien también. Pero que bueno, cuando escuchamos a lo mejor algún discurso de negación frente al trabajo, frente a la implementación de la educación sexual integral, tenemos que saber que son discursos que están vulnerando el derecho, ¿sí?, a recibir educación sexual integral. Y esto me parece importante decirlo así, como también de recibir ese contenido válido, ¿sí?, científico, actualizado, digo, los conocimientos pertinentes también para cada uno de los niveles del sistema educativo que establece la educación sexual integral. Y por último, y con respecto a esto de tratar de definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de ESI, siempre refiero a que, bueno, hay que tener en cuenta que no estamos hablando solo de educación sexual. Es fundamental remarcar que es educación sexual y esta palabra que es integral, porque esta integralidad que propone la educación sexual, que propone el texto de la normativa que se propone como contenido curricular, viene de la mano de la definición de sexualidad que adopta el Programa Nacional de ESI, que adopta la perspectiva de la educación sexual integral, que justamente tiene que ver con la definición de sexualidad que elaboró la Organización Mundial de la Salud, en donde se habla de que la sexualidad es muy profunda, ¿sí?, o va mucho más allá de los aspectos meramente biológicos, que es con lo que por ahí tradicionalmente se relaciona a la educación sexual, con el cuidado del cuerpo, con las prácticas sexoafectivas, con prevención de embarazo, prevención de ITS, con una determinada edad, en general se asocia más a la adolescencia, ¿no? Entonces, si pensamos todas estas connotaciones en relación a la educación sexual, rápidamente tenemos que agregar, ¿no?, esta perspectiva de integral que tiene, porque justamente esta definición dice que la sexualidad es todo lo que nos hace ser persona, ¿no? Es una dimensión constitutiva de nuestra subjetividad y que se vincula con lo biológico, sí, pero que también se vincula con lo cultural, con las maneras de ser, de pensar, de sentir, de actuar, con lo social, con lo político, con lo económico, ¿sí?, con todas esas dimensiones que nos hacen ser personas. Entonces es fundamental tener presente esto, porque también los 5 ejes de la educación sexual integral, que tiene que ver con cuidar el cuerpo y la salud, respetar la afectividad, reconocer la perspectiva de género, conocer nuestros derechos, valorar la afectividad, reconocer la diversidad. Estos ejes vienen justamente a raíz de la definición ampliada de sexualidad que adopta el Programa Nacional de ESI. Entonces, estos siempre me parece que son así como los primeros datos a tener en cuenta o a compartir para tratar de definir de qué hablamos cuando hablamos de ESI. Y otra es esta dimensión de transversalidad, ¿no?, la aplicabilidad de la educación sexual integral, de qué manera tiene que llegar o de qué manera tenemos que poder trabajarla y abordarla. Bueno, justamente la propuesta es desde un abordaje transversal. Esto que decíamos un poco más al inicio, ¿no?, de que esté presente siempre, en todos los niveles, en todas las modalidades, en todos los contenidos, en todos los espacios curriculares, que transversalice, ¿no?, que atraviese los niveles del sistema educativo, que atraviese las prácticas educativas, que nos atraviese a nosotros, a nosotras, a nosotros como docentes, para que también luego pueda traspasarse y atravesar al estudiantado, ¿no? Porque también la educación sexual integral es eso, un posicionamiento político, un posicionamiento ideológico que fundamentalmente se compromete en garantizar una educación desde una perspectiva de género y desde el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Entonces es como que, bueno, cuando pienso así en esta primera pregunta, que a veces parece
tan sencillo, tan chiquita, me parece que abre como todas estas puntas, ¿no? De lo normativo, de lo personal, de lo curricular, de lo pedagógico, de las prácticas, de los vínculos, ¿no? Creo que para definir la educación sexual integral tenemos que poder tener en cuenta todas estas diferentes aristas que de alguna manera fui compartiendo así como en este primer pantallazo, si se quiere. No sé si de las personas por ahí que están presentes han tenido el seminario de Sexualidad Humana y Educación, a lo mejor si alguno es profe, o alguien que a lo mejor lo está cursando, cómo trabaja en la educación sexual integral, o si hay alguna experiencia a lo mejor para compartir vinculada a alguna de estas dimensiones, a lo institucional, o a lo personal, o a lo curricular. Sí, tenemos acá estudiantes del último año de la carrera que han tenido el seminario. No sé si quieren comentar alguna, la experiencia, o qué tienen como deuda, ¿sí?, en la carrera. A ver. O docente. Por ahí podemos pensar en seguir ampliando esta definición que tengo así como armada, ¿no?, en mi esquema para poder compartirles. A lo mejor hay alguna otra cuestión que podamos sumarle. Sí. Ahí me parece que Eve, ¿querías decir algo vos? Evelyn Vázquez había abierto el micrófono. Yo tengo todas las caritas. Sí, le iba a comentar que, bueno, mi nombre es Eve y nosotros este año cursamos el seminario de educación sexual, fue solamente un cuatrimestre. Y la verdad que, bueno, hablando con las compañeras nos quedamos con ganas de un poco más. Si bien la profe nos acercó un montón de material, pero bueno, hubiésemos querido que a lo mejor en la presencialidad se hubiesen surgido más cosas, porque bueno, también la pandemia nos complicó un poquito los encuentros, ya que fue el primer cuatrimestre. Y lo que nos costó sobre todo fue el tema de la transversalidad. Ahí creo que fue el mayor problema que tuvimos. Porque siempre la mirábamos como un eje aparte y nos costaba, y cuando la profesora nos empezó a explicar de un montón de cosas sencillas, que nunca pensamos que la ESI pasaba por ahí. Así que ahí fue como más sencillo trabajarlo. ¿Te acordás de algún ejemplo, Eve, que vos decís, bueno, a lo mejor yo no pensé que hablar de ESI tenía que ver con esto? Los trabajamos con los juegos, en los roles, que por ahí desde el nivel inicial, bueno, los sectores, y después en primaria como que los varones juegan por un lado, las nenas por el otro, y como que por ahí nosotros lo vemos como bien y no hacemos nada para integrarlos y trabajar de otra manera y sacar ese rol de hombre y mujer que está muy, muy institucionalizado. Uh-huh. Sí, totalmente. Fíjate que en relación a lo que vos decís, que me parece súper interesante este aporte más desde la experiencia de haber recientemente, ¿no?, atravesado el seminario de Sexualidad Humana y Educación, qué importante pensar, ¿no?, la práctica situada en el nivel. Yo hice una inscripción en Sexualidad Humana y Educación en el profesorado inicial, porque en el de primaria trabajo, trabajé, ahora ya no. Pero digo, qué importante pensar esto que vos me decías, de bueno, cuántas cosas hay que por ahí no la vinculamos directamente a los contenidos ESI. Y a lo mejor es también por ese desconocimiento de no haber leído tal vez la normativa o los cuadernillos para el aula. Antes que me olvide, desde ya que todos estos materiales, las normativas, la ley 26.150, la resolución 340/18 del 2018, que establece los ejes por nivel que les mencionaba antes, y nombra los núcleos de aprendizaje prioritarios por nivel también. Está digitalizado, una la puede googlear, son de libre descarga, sino en el Padlet de la Asamblea Permanente por la ESI, nuestro recursero virtual. Lo tenemos ahí como más a mano, si se quiere, para la descarga.
los cuadernillos para el aula, para cada uno de los niveles también, tenerlos presentes, pero cuando decía esto del ejemplo, buscaba, así como muy rápidamente para compartirles, algunos de los contenidos que tienen que ver con el nivel primario, específicamente, están todos los niveles, pero ya que estamos en el profesorado de primaria, compartirles que, por ejemplo, en el nivel primario se establece que tenemos que poder trabajar sobre la igualdad para varones y para mujeres en juegos y actividades motrices e intelectuales. Las configuraciones familiares en distintas épocas y culturas, el análisis de los estereotipos corporales de belleza, la prevención, de la prevención del grooming, decir no frente a situaciones inadecuadas con otras personas. Digo, fíjense en estos 5 o 6, en estas 5 o 6 oraciones que les compartí, ¿no? Estos 5 o 6 contenidos así a grandes rasgos, ¿no? O que delimitan también otro trabajo de los contenidos, cuántas cosas están relacionadas a estos contenidos y que todos a su vez se vinculan con el trabajo de estos 5 ejes, ¿no? Entonces, pensar en la transversalidad, si bien a veces puede ser complejo, porque también muchos planteos es, bueno, la ESI tiene que estar presente siempre, en todas las materias. Bueno, entonces vemos cómo trabajamos, bueno, pero que no sea un trabajo de lo mismo en todos los espacios o en todas las áreas de conocimiento, sino que cada área de conocimiento aporte desde su especificidad para trabajar la educación sexual integral. Digo, porque en esto de la presencialidad a veces se borra, ¿no? Como esa cuestión de la disciplina, y bueno, justamente la propuesta de la educación sexual integral es eso, atravesar, ¿no? Los contenidos disciplinares a partir de la perspectiva de la ESI. ¿Hay alguien que había abierto? Sí, no sé si podía comentar algo. ¿Yo puedo hablar? Sí, Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todas, porque son todas mujeres, por lo que veo. Yo soy docente junto con Diana, ahí en la escuela 913. Ya estoy más para jubilarme, pero bueno, el tema de la ESI me interesa muchísimo y todo lo que pueda ir aprendiendo trato. Y con respecto a que atraviesa todas las áreas, tiene que ver también con un posicionamiento de uno como docente, que tiene que replantearse también muchas cosas. Y por ejemplo, tiene que ver con los estereotipos en la literatura. Tiene que ver, por ejemplo, bueno, aparte del tema de no separar o por ahí no discriminar lo que es para mujeres y para varones, juegos de mujeres, juegos de varones. Tiene que ver con la historia, con las mujeres, qué cantidad de mujeres por ahí participaron de los relatos en la historia y qué lugar ocupaban. Por ahí uno puede ir buscando cómo atraviesa la ESI toda la vida escolar. Por lo menos esa es mi visión. Sí, por supuesto, claro. Bueno, en esto que te comentaba, en el cuaderno para el aula de el nivel primario, en los cuadernillos de Seguimos Educando y de Seguimos Aprendiendo también se incorporaron, creo que fueron en la segunda edición que se repartieron los contenidos ESI. Bueno, ni hablar que en la televisión pública las clases abiertas que se estaban dando también se hacían desde la perspectiva, ¿no?, de la educación sexual integral. Los ejes de la educación sexual integral se actualizaron ahora para pensarlos en el tiempo de la pandemia y del COVID, ¿no?, como valorando, sobre todo poniéndose foco en la afectividad, en la construcción de lazos, en los vínculos, en cómo crearlos y fortalecerlos, sobre todo en el nivel primario, ¿no?, y en el inicial, que es tan complejo, porque una por ahí en la secundaria puede intercambiar un mensaje directamente con el estudiante, en la formación docente ni hablar, ¿no?, o podemos crear alternativas para comunicarnos cuando a veces no existe conexión a Wi-Fi o no tengo acceso.
Pero digo, en primaria y en inicial es muchísimo más complejo en ese sentido. Bueno, la cantidad también de experiencias de radio que se han generado, y todas, como decía Eugenia, tratando de pensar, bueno, la perspectiva, no sé, desde historia, bueno, ¿qué rol ocuparon las mujeres, ¿no? En la historia. ¿Por qué hablamos de próceres y no de próceras, ¿no? ¿Por qué los referentes a nivel histórico son varones? Bueno, problematizar, ¿no? Hacer este tipo de preguntas para transversalizar desde ahí también los contenidos de la educación sexual integral. Y hay un cuadro también que elaboró el equipo de ESI de la provincia de Santa Fe, que está en el aula abierta de ESI de la provincia, que justamente habla de esto, de la transversalización de los contenidos ESI en diferentes materias, y da así como breves ejemplos de cada una, pero que me parece buenísimo como para tenerlo a mano como herramienta, ¿no? De, bueno, por ahí, no sé, trabajo en matemática. Bueno, ¿cómo transversalizo, cómo atravieso la enseñanza de la matemática desde la educación sexual integral? Así que, Evelyn, vos ibas a decir algo y creo que te volviste a silenciar. No, cuando decías, pensaba, cuando hablábamos de la historia también, de por qué somos la mayoría de las docentes mujeres, porque si vemos la historia, en realidad es vista como una madre y no como un profesional. Después se cambió esa visión. Pero hoy en día vemos más profes, pero en su momento éramos mujeres nada más, y a nivel inicial más todavía. Totalmente, fíjense también un ejemplo que, bueno, que obviamente lo tenemos todo resabido, pero lo recuerdo, es esto de que la profesora de inicial y de primaria no es profe, es señorita, ¿no? Y lo que implica esa carga, ¿no? El ser señorita, bueno, ¿qué implica? Y bueno, podemos decir varias concepciones, ¿no? Ser joven, ser virgen, ser mujer, mujer biológica, ¿no? Siempre atravesado por esto de la heteronormatividad, la cisexualidad, en esta cuestión también de la minoría de edad, ¿no? Cuando decíamos lo de la juventud, también, porque un profe no se le dice señorito, el profe varón siempre es profe varón. Entonces, bueno, me parece que también es interesante lo que decía Evelyn, de pensar, bueno, ¿por qué? Bueno, de hecho acá también, ¿no? Todas las presentes, al menos en nombre y apellido de lo que figuran en las pantallitas, seríamos mujeres, ¿no? Camila. Yo quería hacer un aporte. Bueno, cuando empecé a estudiar esta carrera, se me dio por empezar a leer varias libros que se llama Chirimbote, que me encantaron. Y bueno, uno de esos que estuve leyendo, también me di cuenta que en cosas simples cambiar. Usted dio el ejemplo de matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo yo a través de la matemática puedo cambiar un poco la perspectiva de género? Y bueno, por ejemplo, se puede cambiar con cosas simples como en un problema. En vez de poner María lava los platos, uno puede poner María es dueña de una empresa, qué sé yo. Con cosas que por ahí son un poco simples, que parecen que no hacen la diferencia, pero en realidad me di cuenta que sí las hacen. Y bueno, también los juegos, nombraba una de las compañeras, parecen cosas simples y chiquitas, pero creo que realmente hacen una diferencia. Totalmente, sí, esto del enunciado de cada uno de los problemas, por poner, como decía Camila, un ejemplo chico, ¿no? ¿Por qué nosotras no somos las dueñas de las empresas o las grandes empresarias o latifundistas, y los varones son los que lavan los platos o trabajan de maestros, ¿no? Porque vieron que esa diferencia, justamente, esos estereotipos de género persisten y se reproducen y se perpetúan porque también de alguna manera forman parte de este currículum que, a ver, ahora lo sacamos del currículum oculto, ¿no? Pero está todo el tiempo metiéndose ahí en nuestras prácticas, en nuestras planificaciones, en nuestro lenguaje, ¿no? Cuando hablamos del masculino genérico, también se me ocurre pensarlo, ya que antes también habían nombrado el área de lengua y literatura. Digo, son infinidad de los actos escolares,
las filas, que sobre todo se sostiene mucho justamente en primaria, ¿no? Bueno, la fila de varones, la fila de mujeres de menor a mayor. Hay algunas escuelas, obviamente, que ya han roto como con esta tradición, pero otras que no, que siguen persistiendo, a lo mejor en localidades más chicas, en pueblos. Bueno, digo, son como todos ejemplos de lo cotidiano que se suceden. ¿Quién ocupan más los espacios? ¿Cómo ocupan el recreo? Los y las niñas, niños y niñes, ¿no? ¿Quiénes ocupan más lugar? ¿Quiénes abarcan más? ¿Quiénes son más revoltosos? Bueno, digo, pensar así, ejemplos, se me vienen así como un montón de lo cotidiano de la escuela, de lo que sucede todos los días, incluso lo de las filas en secundarias también es una práctica que suele, digamos, sostenerse, no es tan fácil que la veamos así erradicada. Sí, perdón que te interrumpa, Lola, pero esto pensando en lo que el intercambio ¿cuál sería la puerta de la ESI, ¿sí? La puerta de entrada a las instituciones? Creo que primero hay una dimensión personal, ¿no? Porque si uno no deconstruye estas prácticas o no las hace visible, no podemos abordar la ESI en nuestro quehacer, digamos, docente, ¿no? Después, por otro lado, aparece, más allá de lo personal, aparece lo institucional, ¿sí? Esto de qué pasa en lo institucional, porque una de las preguntas que estaban en el panel de las estudiantes era esto de los contenidos curriculares, de los lineamientos curriculares, de cómo abordar, de la didáctica, esa necesidad de saber cómo, ¿sí? Y que también aparecen algunas resistencias en cuanto a actores institucionales, ¿sí? Y otras resistencias, y otra de las dimensiones que aparece ahí es la dimensión sociocomunitaria, que es este vínculo con las familias y la comunidad, y la escuela que se establecen. Y digo esto de que surgió en un momento dado, que sigue vigente, ¿no? Esto del miedo de parte del docente a decir voy a dar ESI, ¿sí? Y entonces algunas de las preguntas decían, ¿cómo hago si la familia o los padres o quien sea se opone? ¿Cómo hago si un estudiante se opone, ¿sí? a esto? Bueno, eran un poco las preguntas que surgían. ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, primero voy a citar las palabras de Graciela Morgade, que es una referente indiscutida en la temática, y me pareció así como genial que lo diga así como tan corto y tan concreto. Estábamos hace poco haciendo un vivo que me tocó compartir con ella en el espacio que teníamos de la Asamblea por la ESI, y la invitamos. Y ella en un momento decía esto, ¿no? Justamente, la educación sexual integral no se anuncia, se transversaliza, ¿no? Porque si bien prevé, y es cierto también, porque desde los primeros materiales que empezaron a salir, miren, ahora no lo tengo a mano, miro la biblioteca, no sé dónde me quedo, estaba mirando ahí, pero la ESI prevé desde un primer momento ese vínculo, ese acercamiento entre la escuela, las comunidades, las familias, ¿no? La necesidad de ese intercambio y de ese ida y vuelta. Ahora, al ser contenido, hacer ley, ser un derecho, y al ser contenido curricular es algo que no tiene posibilidad de ser discutida, porque digo, los derechos uno no los plebiscita, no lo pone a consideración, son derechos humanos, son derechos de las juventudes, son derechos de los estudiantes, pero que bueno, que también es contenido curricular, y en esto de no anunciarla, sino transversalizarla, es justamente la propuesta de la ESI. Si bien pueden haber espacios específicos y materias específicas como tienen ustedes, que es sexualidad humana y educación, pero que bueno, la fundamentación de los diseños curriculares es educación sexual integral, tanto para primaria como para inicial, o como en otros profesorados de secundaria, no sé, lengua, historia,
bueno, ahora justamente no sé, matemática, que ya tienen el espacio específico de ESI, y que está buenísimo que así sea, lo que no implica es que va a ser un reduccionismo ahí, ¿sí? En cuanto a pensar la formación docente, y en cuanto a pensar lo más situado en el nivel primario, lo mismo, no hay un espacio específico para trabajar educación sexual integral, no es desde el área de ciencias naturales solamente que hay que trabajar la ESI. Y no, justamente hay que poder transversalizarla y que la perspectiva de la ESI esté presente siempre. Lo que no implica que estemos hablando todo el tiempo, por ejemplo, a ver, quería buscar uno que era tipo más específico, uno de los contenidos, de los caracteres sexuales, o de los cambios que se ven y se sienten en la pubertad. A lo mejor eso sí lo trabajamos más en el área de las ciencias naturales, pero después en lo que tiene que ver con, no sé, con, se me viene a pensar en esto de, ay, Una no me pregunta. Sí. ¿Puede llegar a ser cuando se dice el hombre, desde las ciencias naturales, también pensarlo de por qué el hombre? Totalmente, Agustina, sí, sí, claro. Bueno, justamente esto quería decir, lo de transversalizarlo, y ahí retomo lo que decía Agustina para no olvidarme y que no me quede la idea ahí cortada, no sé, bueno, en las áreas que tienen que ver más con lo artístico, no sé, trabajar sobre la prevención del grooming, entonces de repente también en áreas vinculadas a la tecnología o a la plástica o a las artes visuales, podamos trabajar como desde esta perspectiva de la educación sexual integral, un contenido específico de ESI, ¿no? Entonces me parece que eso es interesante pensarlo. Y que también podemos pensar en organizar una jornada de educación sexual integral. De hecho, ustedes sabrán que contamos con la ley, que ahora no estoy recordando el número exacto, ahora voy a ver si lo tengo por acá, pero que establece la jornada, que crea en realidad en 2015 las jornadas Educar en Igualdad, acá está, 27.234, que justamente prevé el trabajo de las violencias por motivos de género en todos los establecimientos educativos, todos los niveles y todas las modalidades. Que bueno, que esto sí puede ser que hagamos una jornada de ESI al año, 2, 3 o más, lo cual no implica que se agote el trabajo de la educación sexual integral en estos espacios específicos en los que nos encontremos. Reitero lo que planteaba Graciela Morgade, no tenemos que anunciar el trabajo de la ESI, tenemos que poder transversalizarlo. Y después sí, a lo mejor pensar acciones colectivas, jornadas puntuales que también son obligatorias y necesarias para situar determinados contenidos, eso sí, desde ya y por supuesto, pero que no es lo único que tiene que suceder. Y con lo que decía Agustina, lo mismo, ¿no? Pensar en la importancia del lenguaje, este uso del masculino genérico que ya queda, ¿no? Como viejo, ¿no? Como antiguo, ya es como que yo creo que a mucha gente le resuena decir, bueno, buenos días a todos, che, bueno, dale, yo no estoy dentro de ese todos. O sí, o a lo mejor no me molesta, porque también puede suceder, porque también encontramos, ¿no? Como algún discurso de ese estilo, pero que tampoco nos podemos negar a transversalizarlo, a implementarlo, o a que compañeras, compañeros, compañeres o estudiantes lo utilicen en lo cotidiano, ¿no? Porque también utilizar un lenguaje no sexista, utilizar un lenguaje con perspectiva de género, o rearmarse de los usos y retomar, ¿no? Los usos inclusivos del lenguaje permite que se visibilicen todas las identidades sexuales y de género, permite que aquellas identidades que nunca han sido nombradas estén presentes, y permite también que todos estemos ahí, ¿no? Presentes, visibles, porque también de alguna manera lo que no se menciona se oculta, de alguna manera no, es así, ¿no? Si no decimos cuánto también costó ese todas y todos, ¿no? La inclusión de la A, cuánto nos cuesta, o cuánto ha costado llegar hasta acá. Yo siempre trato de utilizar como las 3 acepciones, ¿no? Todas, todos y todes, porque me parece que es lo más amplio que al menos es la forma utilizada hasta el momento. ¿Alguien había abierto? No,
o el bienvenido, bienvenidos en los carteles de la escuela, bienvenidos cuando Eugenia, se te corta bastante, no sé si... Bienvenida. No te estoy escuchando. No sé, ahora. A lo mejor si vos probás en apagar la cámara y el micrófono encendido, capaz que a ver. A ver. Ahora que voy a apagar la cámara. Ah, no, ahí te escucho bien. A lo mejor fue un... Sí, no, es internet que anda acá. No, solo una cuestión cortita del lenguaje, decía, el usar el bienvenido, cuando los chicos empiezan, las chicas, las clases, una pequeña, a lo mejor un pequeño cambio, pero en los carteles ya hay cosas también. Bienvenidos, porque no es fácil hacer, pero bueno, hay que intentar. Bueno, pero con respecto a lo que vos decías, también parece que es algo como, de alguna manera, un posicionamiento... No, la perra. La soda. Siempre me hace lo mismo. En algún momento ladra. Bueno, ¿qué va a hacer? Perdón. No, decía, en esto de pensar que por ahí son prácticas que sí, institucionalmente podemos adoptarlas, ¿no? En tratar de hacer un cartel, qué sé yo, de bienvenida, bueno, qué sé yo, puede ser un bienvenida a la comunidad educativa, un bienvenida al nuevo ciclo lectivo, o un bienvenido, bienvenides, bienvenidas. Digo, también me parece que eso, si bien puede generar, ¿no?, como un impacto de decir, che, mira cómo pusieron, o cómo escribieron ese cartel, o cómo lo colgaron, y qué sé yo, también sirve para decir, bueno, pero, a ver, estamos todas, todos y todes, ¿no? Es nuestro derecho también a ser visibles. Una pregunta. Por ejemplo, si vamos a primer ciclo, cuando vos pones de bienvenida, en vez de poner bienvenidos, pones bienvenides. ¿Cómo se le explica a ellos eso? ¿Cómo abordamos el lenguaje inclusivo para ellos? Porque particularmente pienso que hasta nosotros en el profesorado hay mucha resistencia, y no solamente con el tema del lenguaje inclusivo, sino que a veces vos decís todos y todas y es tanto vas a decir así o por qué. Y a veces es difícil. Yo tengo una amiga en la facultad y ella me dice, nosotros tenemos permitido el uso del lenguaje en el lenguaje académico en la facultad, y por ahí es como que es distinto en el profesorado. No quiero ni imaginar cómo en un primario, en el primer ciclo, cómo le explicás a ellos. Bueno, me parece que tiene que ver más con esto. Flor, vos querías decir algo y yo te corté, perdón. No, esto que estamos hablando, que era lo que decía antes, también hay una dimensión personal que por ahí profesores, docentes no asumen, están en contra de esta perspectiva por cuestiones que son construcciones sociales, ¿no? Y que son personales también por ahí. Y bueno, esto que decía institucional también, yo creo que la ESI se milita, ¿sí? Es revolucionario, digamos, somos nosotros quienes tenemos que plantear esta revolución, ¿no? Los docentes. Y que primero tiene que haber una deconstrucción con esto de los estereotipos, de la perspectiva, y creo que esto un poco el miedo veo de tomar las decisiones en la práctica, ¿no? ¿Qué hago si pasa esto? ¿Qué hago si pasa lo otro? Y bueno, yo creo que eso va de la mano de la fundamentación, ¿no? Si yo conozco, puedo fundamentar. Entonces, lo importante es poder conocer, ¿sí? Esto que está diciendo Dolores de la ESI, que hay otra concepción de sexualidad, que es lo integral, ¿sí? No es solo desde una perspectiva biológica, los lineamientos curriculares, ¿sí? Y ahí uno puede gestionar si fundamenta la decisión que va a tomar, pero no quiere decir, digo, que aparezcan estas resistencias, como decía Agustina, que hay profesores que dicen, no estoy de acuerdo, ¿sí?
Pero bueno, creo que tenemos ese lugar para ir cambiando las cosas, me parece. Sí, totalmente. Obviamente que, a ver, tiene que ver, obviamente que la educación sexual integral tiene que ver con esa dimensión personal, ¿no? Porque bueno, porque nos interpela, porque nos atraviesa y porque viene también de alguna manera a romper justamente y a interpelarnos. Perdón, yo quiero hacer una pregunta. Sí, deja un cachito, Anto, que cierro con esta idea, así no me olvido y ya te doy la palabra. Digo, pensar en esto de que la ESI justamente interpela esta dimensión personal, nos interpela, nos repregunta, nos incomoda, viene a romper estructuras y me parece que eso también está bueno como ponerlo en foco y revalorarlo porque de alguna manera es así como también decía Flor, ¿no? Vamos militando la educación sexual integral y de alguna manera también es así que hemos ido conquistando derechos, ¿no? A través de luchas, a través de reclamos, a través de los colectivos de la diversidad sexual, a través del movimiento feminista, que se ha encargado y quienes militamos también desde estos espacios, sostenemos que son prácticas obviamente revolucionarias, pero que son necesarias, ¿no? Para seguir construyendo y desandando caminos. Yo había cortado a Agustina, que dijo que querías... No, Antonella, con A era. Perdón. Sí. Yo lo que no entiendo es que cómo siendo una ley puede existir, digamos, la resistencia institucional. Claro. Bueno, y claro, sí, sobre todo también eso está bueno tenerlo presente, ¿no? Cómo necesariamente, bueno, la educación sexual integral es una responsabilidad del Estado, de sus diferentes niveles, de producir contenido, producir capacitaciones, ¿no? Pero bueno, también es responsabilidad de las instituciones, de los y las equipas directivas, y de los docentes y las docentes de transversalizarla y de llevarla, ¿no? A la práctica, porque de hecho somos quienes estamos en las aulas. Entonces, el cómo puede ser no te lo puedo responder porque me parece que no se puede responder, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya gente que se oponga o equipos directivos o instituciones o, bueno, o docentes, ¿no? Que se opongan a la implementación de la ESI. Lo que sí me parece bueno como remarcar en este sentido es, bueno, justamente existe resistencia y oposición frente a algo que nos interpela, ¿no? Y que bueno, que tenemos que ocuparnos de que si esta resistencia, al conocer la normativa, al conocer los contenidos, al conocer los materiales para el aula y al conocer todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, que además se ocupa de garantizar otros derechos, ¿no? Como la identidad de género, ya que hablábamos del lenguaje no sexista, de construir sociedades más libres, justas, igualitarias, no binarias y demás, y diversas, bueno, de pensar en que, bueno, si todas estas resistencias persisten, a pesar de, porque digo también, perdón, mezclo las ideas, pero se me vienen así como algunas cosas a la cabeza que no puedo dejar de pensar cuando alguien dice, bueno, hay oposición o se presentan oposiciones o resistencia. Digo, ¿quién se puede oponer a que, no sé, en la primaria, por ejemplo, se le enseña a los estudiantes a decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas, que puede prevenir abusos sexuales, abusos físicos, maltratos, situaciones de violencia? Es también muy raro pensar en que alguien se pueda oponer a trabajar sobre, no sé, la diversidad de las familias y de que todas las familias son familias, ¿no? Entonces digo, bueno, si todas estas resistencias persisten, a pesar de que conocemos contenidos, materiales, normativas y demás que hacen a la educación sexual integral, y bueno, tendremos que ir, ¿no? con este discurso de decir, bueno, pero mira, yo intenté que, ¿no? Lo veas, lo comprendas, te muestro que en realidad la ESI es esto, y si no se comprende, bueno, mira, es contenido curricular y es una ley, y es mi obligación como docente, como director, directora, tener que garantizarla.
ni hablar de los niveles del Estado y el compromiso que tiene que tener para con la educación sexual integral. Pero bueno, digo, me parece que todo esto puede servir para pensar en lo que decía un poco Antonella recién. Sí, también esto de lo que decíamos, el desconocimiento y el falso discurso sobre lo que es la ESI y el desconocimiento por ahí de las familias, ¿no? En pensar, porque también hay oposiciones en cuanto a lo religioso, no específicamente de una religión específica, digamos, pero sí esto de algunas cartas que aparecieron de pastores, por ejemplo, y quiero traer acá una experiencia, bueno, de esta delimitación, porque viene el caso de algunas preguntas que surgieron en el pádel, y digo, esto de cómo plantear, por ejemplo, esto de la ESI en la clase, ¿no? Y que no haya oposición. Por ahí primero creo que es indispensable esto del vínculo y la relación con las familias y establecer acuerdos, como decía Dolores recién, que hay material sobre esto, de cómo poder entablar un vínculo con las familias para que conozca la familia, esto que decía Dolores recién, que no le vamos a enseñar a tal cuestiones como, por ejemplo, dicen masturbarse o cuestiones de esa índole, sino que va más allá de todo eso. ¿Quién se va a oponer? Digo, porque me lo plantearon en una reunión de padres, diciendo que esto no, que mi hijo no va a tener ESI. Entonces digo, le planteé por este lado, digo, bueno, yo quisiera mostrarle qué es la ESI, qué se va a trabajar, entonces fundamentar desde dónde me voy a posicionar para decir, bueno, la ESI es esto, nosotros vamos a plantear esto de la diversidad, ¿sí? Respeto a la diversidad. Entonces yo no creo que ninguna religión, digo, esté en contra de respetar al otro, ¿sí? Bueno, y cuestiones de esto de argumentar ciertas posturas que aparecen por desconocimiento, digo, porque son bajadas de una religión o de donde venga. Incluso también fundamentar esto de que los abusos sexuales, el 90%, 80-90% de los abusos sexuales son intrafamiliares. Entonces digo, habilitar a esto de hablar sobre ciertas cosas cuestiones digamos, que no se debe, aparecen, o sea, gracias a la ESI aparecen estos casos de abuso sexual, ¿no? ¿Sí? Y no creo que ninguno de los padres se oponga a esto, ¿sí? Entonces, por ahí fundamentar estas cuestiones lleva a un acuerdo, ¿sí? Y a un poco nivelar esta resistencia. Pensaba, y mientras tanto les buscaba en el celu, ahora les voy a compartir acá en el chat. Te lo mando a vos primero, Flor, al chat de WhatsApp, porque estoy con el celu acá. Vale. Como una pava podría haber abierto perfectamente acá en la computadora de Instagram, pero bueno, no importa, no me di cuenta. Ahí copio el link de última y lo pego en el chat. Algunas cosas respecto a lo que decían. Una de las primeras cosas que me parece fundamental decir, porque frente a veces panoramas desoladores, ¿no? O que generan miedo o incertidumbre, me parece que siempre es más el panorama positivo de alguna manera que nos encontramos con algunos hechos, algunos episodios, ¿no? Y con esto me refiero al compromiso de los docentes de formarse en educación sexual integral, de querer transversalizarla. Bueno, después sí, en la práctica la implementación es dispar, es cierto, es así, no es de ahora de la pandemia, es así, pero hay mucho compromiso de la compañera docente con respecto a la temática. Más compromiso que resistencia. Lo mismo para con la comunidad. Digo, hoy cualquier nota periodística que salga y tenga de título ESI, yo creo que muchas personas de la sociedad en general van a decir, están hablando de educación sexual integral. A lo mejor no saben del todo de qué se habla, a lo mejor sí, pero digo, hay mucho trabajo al respecto. Ahí les copio y les pego el link. Eso por un lado para que si hay por ahí miedo, incertidumbre, lo que sea, siempre es mejor, o me parece que está bueno pensar esto de lo positivo.
Y también me parece bueno pensar en que muchas veces es de conocimiento genuino, ¿no? A lo mejor del temor a educación sexual integral frente a tanto que se difundió o a tanto que se dice o a tanto que en algunos espacios se dicen erróneos, ¿no? O que perpetúa mitos acerca de la educación sexual integral o directamente mentiras, ¿no? Falacias acerca de lo que es la ESI. Bueno, hay un desconocimiento al respecto. Entonces me parece que cualquiera puede, ay, perdón, voy a cerrar que ahora ya, cualquiera puede, una vez de conocerlo, decir, viste que al final no era que tenía que ver con la iniciación sexual temprana, sino con conocer el cuerpo, ¿no? O cuidar nuestro... ¿Puedo decir algo, Dolores? Sí, perdón, te corto un cachito, Eugenia, porque Bettina antes había abierto el micrófono y lo cerró. No sé si... Ah, perdón. No se animó a intervenir la compañera. No, sí, pero justo Flor comentó lo mismo que iba a decir yo con el tema del desconocimiento y todo lo que implica las religiones, o cómo está posicionado uno también al respecto, ¿no? Pero bueno, era muy parecido, salvando la distancia de que mi profesora y yo la alumna, era lo que quería decir. Y a su vez, de que, bueno, contar una experiencia personal, de que yo era una persona antes de todo, de ingresar al instituto y de pensar de que compraba, por ejemplo, un cepillo de dientes rojo para mí y uno azul para mi pareja. Y mi pareja era independiente, entonces, ¿qué cepillo iba a elegir? El rojo. Y yo peleaba, porque el rojo era para mí, porque era de nena, y el azul del nene. Y cada vez que ahora me escucha hablar mi hermana o mi familia, rompí con todos esos parámetros que venía mamando de mi familia, de las instituciones, de la escuela primaria, y me dice, no puedo creer que vos estés hablando de esta manera hoy, que hayas cambiado tanto tu perspectiva y tu... que ya si no quiero comprar un cepillo de dientes azul, voy y lo compro yo para mí, pero claro. El momento fue... yo el rosa, el nene el celeste, y lo pude romper, gracias a ir conociendo todo esto de las ESI y el posicionamiento para con los chicos también. Totalmente, esto de pensar los juegos, los colores, los juguetes, ¿no? Para situarlo en la infancia, ¿no? Fundamental. Con respecto a lo que les compartía también, así le doy la palabra a Eugenia, que también quería decir algo. El 19 de noviembre es el Día Internacional contra el Abuso Sexual en Infancia y Adolescencia, no infanto-juvenil. Y bueno, nada, les compartí eso de la fecha porque justamente era lo que veníamos hablando, ¿no? De quién se podría oponer o quién no quisiera, digo, para pensarlo en esos términos. Y no sé, Eugenia, qué quería decir, que justo yo la había cortado. No hay problema. ¿Se escucha bien ahora? ¿Se me escucha? Bueno. No, lo que yo quería aclarar, o lo que siento, lo que veo, escucho, que por ahí con lo que respecta a las iglesias, lo que más les molesta es el tema de la identidad de género. No lo demás, me parece que lo demás no sé si tanto, pero el tema de la identidad de género y que el género se construye, que es una construcción social y que me parece que ahí está la cuestión. Porque, claro, que uno pueda nacer con un sexo biológico y después sentirse o definirse como lo contrario, son todas cuestiones que esas son todavía como que no se entienden, y a eso hay una resistencia, me parece, sobre todo eso. Bueno, también pensar en esto que yo les decía antes, ¿no? No se pueden resistir a derechos ya adquiridos, como es la Ley de Identidad de Género, que además es una ley de avanzada, es del año 2012, y es de avanzada a nivel mundial. Digo, 2 años después, la ONU
La ONU, la OMS, se me mezclaron las siglas porque estaba pensando en una definición, en un trabajo de la ONU que estoy haciendo y de dónde lo había retomado. Vieron que una hace esas sinapsis así, lo sacó del listado de enfermedades mentales, ¿no? Esto de la identidad de género. Y que además la ley que tenemos en Argentina garantiza el derecho de las niñas a autopercibir, ¿no?, su identidad de género, a poder realizar cambios registrales, a el derecho sobre todo a ser llamado, llamada, llamade, con, ya podríamos decir, ¿no?, pronombre y nombre autopercibido, y también desmitifica, me parece, y saca un poco esta idea de esta persona, o que se sostuvo por mucho tiempo, que una persona trans, por ejemplo, nacía con un sexo opuesto al suyo, ¿no? A un género, perdón, opuesto al suyo, cuando en realidad, digo, cuando se habla de, o se hablaba mucho tiempo, ¿no?, de conversión, bueno, justamente de transgredir, ¿no?, de atravesar, de pasar, de atravesar por la norma, lo permitido, lo que se supone y se suponía que estaba bien, se reconocía o se adecuaba a ese género. Bueno, hoy día todos estos debates están ya saldadísimos a nivel teórico, si se quiere, obviamente de producción académica y demás, y obviamente que es necesario seguir militándolo y seguir remarcándolo, pero bueno, frente a esto, a un desconocimiento genuino, una puede ir y decir, bueno, acá hay una ley que es la identidad de género, que si esta persona me está diciendo que su pronombre es ella, yo no puedo decirle él porque a mí me parece que su expresión de género es masculina, o la porque a mí me parece que su expresión de género es femenina. Tengo que poder respetar ese pronombre, como también tengo que poder respetar que si mi nombre autopercibido es Matías y no es Dolores, digo, al margen de lo que ustedes puedan observar, ese es mi nombre, ¿no? Porque tiene que ver con esa construcción de identidad, con esa construcción de subjetividad, con ese recorrido, ¿no?, y con esa construcción social y sexual que realizamos las personas, y que es un derecho innegable, ¿sí?, nuestro nombre, porque es nuestra identidad, ¿no? Entonces, tenemos también ese marco normativo, principios del Yogyakarta, nunca me sale pronunciarlo, del año 2007, que bueno, también forma parte, ¿no?, de este marco de ampliación de derechos, en donde amplía derechos para la comunidad LGBT a nivel internacional. Bueno, en fin, en cuanto a marco normativo hay muchísimo. Obviamente que es fundamental que podamos seguir militando, ¿no?, seguir militando, me refiero a seguir posicionadas, ¿no?, como desde este lugar de es necesario, tiene que poder darse, todos estos derechos reales, sí, reales y formales, tienen que poder pasar a lo cotidiano, a garantizarse, ¿no?, a que si vemos a dos personas del mismo género en la mano, que digo, hasta ahora podríamos también hasta poner en duda eso, pero bueno, si vemos a dos chicas de la mano o besándose en una plaza, que no le llame la atención al señor, señora no deconstruida que pasa por ahí, y que no mire con desprecio o que no haga ningún comentario, a que si una estudiante me dice mi nombre es tal y a partir de mañana quisiera que por favor cambien en la asistencia, sostengan mis iniciales, cosa que también institucionalmente se puede hacer, a pesar de que no esté el cambio de DNI hecho, se haga, digo, todas estas prácticas cotidianas que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos. Eso. Sí, esto de que va de la mano de que es un derecho, ¿sí? El derecho de las niñas o niños y adolescentes, ¿no? Bueno, yo quisiera saber si hay alguna otra preguntita, como para plantear a Dolores, así vamos cerrando y la dejamos un poco o algo más por ahí para compartir, que haya quedado ahí pendiente. No se sí, haya alguna dicho. experiencia, alguna cuestión. Si bien está María Eugenia, que es docente,
ya nos ha compartido. Por ahí surgen algunas prácticas que aparecen en las instituciones y por ahí quieren compartir. Digo esto me estoy acordando de alguna de las preguntas que por ahí, cómo resolver esto de si alguno de los estudiantes nos cuenta o nos confiesa, por así decirlo, en esto de su identidad, ¿sí? Cómo actuar. Y bueno, como decía recién Dolores, con la autopercepción, ¿sí? Nombrarlo, o nombrarla o nombrarle cómo se autopercibe, ¿sí? Tejer redes institucionales en cuanto a la aceptación también, y en cuanto a lo que es los abusos, ¿sí? Me parece que como docente tenemos que dar la posibilidad y la confianza de que los estudiantes, las estudiantes puedan ponerlo en palabras, ¿no? Y de eso también se trata la ESI, de buscar estrategias. Algunas de las preguntas era también cómo, lo didáctico, la estrategia. Bueno, buscar esto en conjugación con los contenidos de ESI y curriculares establecidos, cómo poder habilitar a que eso sea contado, ¿sí? Lo pueda poner en palabras, que es difícil, así que lo vemos cotidianamente, que uno no lo puede poner en palabras, ¿no? Al abuso. Y bueno, yo creo que esa confianza que puede generar una persona, ¿sí? En este caso nosotros como docentes somos referentes. Justamente trabajar, perdón Flor, pero pensaba en esto de justamente trabajar desde la perspectiva de educación sexual integral, habla de esto, de generar espacios de escucha, de intercambio, de que la palabra circule, para que bueno, ¿no? Para que cualquier persona, cualquier estudiante que esté a lo mejor atravesando una situación de abuso sexual pueda comentarlo, sepa que tiene alguien que le va a escuchar, que le va a creer, dónde recurrir, ¿no? Sobre todo pensando en las infancias, pero también sacar un poco esta visión de solo vincular la ESI a la prevención del abuso, porque también está bueno que, digamos que la ESI tiene que ver con el conocimiento del propio cuerpo, con el conocimiento, ¿no? Del placer y del disfrute del propio cuerpo, digo, a querernos, a que veamos nuestro cuerpo como bello, a que lo querramos, a que lo cuidemos, ¿sí? A romper con estos patrones hegemónicos de que hay que tener una medida, un color, una talla. Me parece que eso también está buenísimo, ¿no? Porque si no también es de alguna manera hablar solo de, bueno, la ESI es la prevención. No, la ESI sí es eso, está perfecto y está buenísimo y es súper necesario, pero también es todo esto que está buenísimo saber también, ¿no? Cómo es nuestro cuerpo, cómo lo queremos, de la afectividad y vínculos con los otros, también estaba bueno sacarlo. Sí, desde los distintos ejes que habías mencionado antes. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar, y si no, calle para siempre. No. No, estaba pensando que qué difícil el habilitar la palabra en estos temas este año, ¿no? Con el tema de la virtualidad y de la poca comunicación que se hubo en muchas escuelas por la poca conexión a internet y todo eso encontronazos que nos fuimos dando en el camino de no tener internet o de conectividad, o porque compartían los chicos, por ejemplo, 3, 4 hermanitos del mismo celular para poder conectarse con la escuela. Fue un tema, digamos, donde más se perdió el año lectivo fue en esta habilitación de la palabra del estudiante. Bien. Y yo creo que también desde un primer momento, junto con, no sé, el personal de salud, por ponerlo así como en algún término de ejemplo concreto, ¿no? Como que los docentes fuimos quienes dijeron, bueno, nada, estamos en situación de pandemia, no se puede salir, hay que quedarse en sus casas, no pueden salir, no pueden verse, no pueden juntarse. Bueno, pero los docentes seguimos garantizando también ese derecho
a la educación, ¿no? Con las herramientas que teníamos, como pudimos, como pudieron también nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, porque eso también hay que decirlo, digamos, no era que, digamos, yo no, bajo ningún punto de vista digo, bueno, qué suerte, no, la pandemia o la virtualidad, entendiendo en términos de que un montón de estudiantes no tienen conexión, no tienen a lo mejor para cargarle saldo al teléfono, entonces no se pueden descargar los materiales y tal vez tienen que utilizar el mensaje de WhatsApp para mandar por escrito la tarea por ahí porque no consume datos, o esto, se corta el micrófono, se corta la conexión en plena clase, a mí, a las estudiantes, a quien sea, pero creo que de alguna manera también eso demostró el compromiso que tenemos los docentes. Bueno, a mí me gusta también mucho como ser profe, entonces trato de buscar, ¿no? Como todo esto que me parece que un montón y muchas y mayoritariamente lo hicimos, de tratar de garantizar de alguna manera por la vía que sea posible, si era por WhatsApp, si era por el Drive, si era por Meet, por Zoom, por Facebook. Creo que hemos agotado las herramientas para seguir garantizando el derecho a la educación y el derecho también a trabajar desde la perspectiva de la ESI, que obviamente no es gratuito, que obviamente no pasa desapercibido, que obviamente no sería igual que la presencialidad, y que obviamente a lo mejor encontramos otros recursos que nos sirven un montón y que descubrimos a partir de esta situación, y que bueno, seguramente seguiremos utilizando post pandemia, veremos cómo sigue todo, pero me parece que también junto con lo que decía Betiana, eso también es re destacable. Me parece que tenemos que estar orgullosas, orgulloses, porque les docentes en todo el territorio nacional hay infinidad de experiencias que han hecho, pero hasta acercarla en escuelas a lo mejor rurales, acercarse al campo, una maestra a llevarle la tarea a ese estudiante. O en los pueblos, yo soy un pueblo, así que también lo sé, de comunicarse a lo mejor en esto de las veredas y de hablarse por la ventana porque hay una persona que no tenía, una o varias que no tenían conexión, entonces se hablaban desde la ventana la tarea y la consigna. Eso me parece que, si bien no está bueno y que pone en evidencia un montón de episodios de vulneración, ¿no? De exclusión, de pobreza, y no estoy diciendo que esté bien que así sea, digo que frente a eso me parece que hemos podido hacer de alguna manera como colectivo docente un montón de prácticas y de estrategias para tratar de garantizar estos derechos, que directamente no nos corresponden y que a la vez sí. ¿No? No es nuestra responsabilidad brindar el internet a otras personas o que todas tengamos conectividad, pero sí es nuestra responsabilidad el derecho a la educación de alguno de los puntos. Por supuesto que siempre los estados en los diferentes niveles, reitero, son los responsables, ¿no? Porque encima de esto va a quedar grabado. Pero bueno, nada, quería compartirles como eso que me moviliza y me conmueve. Sí. Bueno, agradecerte, Dolores, por la participación y la buena predisposición. Quería decir que está Gaby acá, Torti, no sé si te acordás, que bueno, está calladita ahí, no dice nada, pero... Ah, para que no la veo. Sí, por acá estoy. Hola. A ver. ¡Ay, Gaby. sí! Hola. Era el reencuentro. Sí. No, yo solamente agradecer, la invitación, a escuchar esta charla, a refrescar muchos conceptos, muchos contenidos que uno generalmente no solo leyó y estudió, sino que los practica a diario por ser docente. Para enriquecer la charla, ya que me dieron la palabra, yo tengo más que nada experiencia en nivel inicial. En cuanto a los ejemplos, por ejemplo, puedo dar uno que es el uso del baño. En una de las instituciones donde trabajo, como que los baños los usan les nenes. No hay baño para nena o para nene. Y ante esto, por ahí los papás y las mamás o
o las familias a veces se resisten. Después también otro ejemplo es que en la reunión de principio de año nosotros le planteamos que vamos a trabajar la ESI. Entonces le presentamos la ley, se lo presentamos como un derecho, se lo damos a conocer y generalmente le planteamos un juego donde los papás pueden intercambiar ideas y opinar al respecto. Y ahí como que combinamos ideas y podemos trabajar tranquilas. Pero siempre las familias están al tanto de nuestro trabajo. Bueno, esos eran algunos datos que puedo ofrecer para enriquecer esta charla y agradecer a todos. Y No, una pensaron alegría que sea verte. vídeo. Ay, sí, tal cual. Bueno, esta parte cortar. No, pero sí, viste que uno se reencuentra, claro, aparte no nos vimos nunca más. Sí. No, pensaba en lo que decía ya en esto de los usos inclusivos del lenguaje, ¿no? Y de los espacios también, ¿no? De tratar de garantizar eso, de que, bueno, ¿qué pasa con la división binaria de los baños, de la fila, como decíamos más al inicio? Digo, bueno, esto, repensar la cotidianidad escolar me parece que es también una de las cuestiones que más nos puede servir. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo hacer una invitación Dale. antes de que se vayan? Dale, María El Eugenia. viernes las invito por FM, por Yahoo 90.7, un micro que vamos a hacer sobre ESI, así que la que quiera escuchar. ¡Ay, qué bueno! Salí el otro día por la radio, así que tengo el número de una de las compañeras ahí. Sí, ¿cómo Sí, es, María Eugenia? buenísimo. ¿Ustedes lo armaron, lo organizaron? ¿Cómo sería? Sí, en realidad es un programa que está todas las mañanas, que se llama El Hormiguero, y nosotros tenemos los viernes, tenemos un segmento que se llama Sacar la Voz, y que tratamos todo temas referidos al género. Así que el viernes que viene nos toca, vamos a hablar sobre eso, va a haber especializadas, entrevistas, así que esperemos que salga lindo. Dale, Bueno, muchísimas gracias. suerte con eso. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bueno, ya está, agradecerte, Dolores, y bueno, espero que haya sido productivo este encuentro, constructivo, y bueno, Vivi, no sé si vos querés despedir, así que ya estamos cerrando. Qué mal estar para el inicio y el cierre, solamente muy mal de mi parte, muy mal. Bueno, ¿cómo estás, Diana? Bueno, ¿qué más decir que ya te dije antes, Dolores? Muchas gracias por estar, por compartir, por tu lucidez y tu, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo llamar? Por ser tan clara para este tema que está costando entender, comprender, interiorizar, pero que poco a poco va a ir formando parte de nuestras prácticas cotidianas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Aplaudimos. gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, cuando quieran acá a disposición, la verdad que son espacios que disfruto un montón y sobre todo, como decía Flor, espero que también este encuentro, que por ahí yo no trabajo en el profesorado, digo, soy una persona externa que fue invitada a participar, les haya servido, les guste y bueno, nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por participar a todos. Saludos.